padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 23 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer se publicaban datos oficiales acerca del número de casos confirmados de coronavirus en nuestro país, que, han generado, francamente, yo les diría que confusión, porque contrastan con la información que se ha venido dando en los últimos días, y ojalá los funcionarios, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que en teoría están en nuestro país, hagan un llamado al orden del equipo de Nicolás Maduro, porque si no se conoce exactamente la situación, es muy difícil combatir esta pandemia, y es una de las grandes lecciones que ha dejado en el mundo entero. Ayer se nos habló de 77 casos confirmados en al menos 15 estados en el país, incluyendo Anzoátegui, Apure, Aragua, Cojedes, Caracas, Falcón, Vargas, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Táchira, Zulia y Nueva Esparta. Inmediatamente después de la cadena, la gobernadora del Táchira pedía explicaciones, Lady Gómez, porque ella hasta ayer en la tarde no tenía confirmación oficial sobre este tema. Aclaraba que efectivamente hay un tachirense aparentemente contagiado con COVID-19 en nuestro país, pero eso ocurrió concretamente en Los Roques y este ciudadano no estaría en la entidad. Nicolás Maduro nos dice que no hay casos autóctonos otra vez, que todos son importados, contrastándolo con lo dicho por Jorge Rodríguez hace algunos días y la versión del propio encargado de negocios de Argentina, que, saben ustedes, dijo a viva voz a medios de comunicación en su país que contrajo COVID-19 en Venezuela sin salir del territorio nacional. Insistimos, habrá que ver si la OMS y la OPS llama a capítulo a las autoridades venezolanas. No ha sido posible en 20 años, pero lo que está enfrente lo amerita. Hablamos de la pandemia de COVID-19. Ayer se anunciaron medidas económicas, de esto vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado vía telefónica, porque entre otras cosas se prohibió el despido en las empresas, se suspendió el cobro de créditos por la pandemia, se ratificó la inamovilidad laboral, se prohibió a las compañías de telefonía cortar los servicios por falta de pago, y la reacción del sector privado inmediatamente fue advertir que fue absolutamente decepcionante esta cadena de radio y televisión. Todos los gobiernos responsables del mundo han anunciado medidas para ayudar a oxigenar a su sector productivo. Esto lo escribió en su cuenta en Twitter el presidente de Colindustria, Adán Celis. Para hablar acerca de estos temas, nos acompaña vía telefónica el diputado Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional por Miranda, miembro de la Comisión de Finanzas, economista, dirigente de Primero Justicia. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Nuevamente un placer estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Yo le pedía una primera reacción de su parte acerca de estas medidas económicas que han generado decepción en el sector privado. De hecho, le comento, el presidente de Consejo de Comercio escribía: si no nos liquida el virus, lo hará la recesión. ¿Qué puede decirnos? Sí, definitivamente, María Alejandra. Primero hay que tomar en cuenta que esta pandemia mundial va a tener un impacto sumamente importante
en la economía del mundo. Más o menos los cálculos que se tienen es que una economía paralizada por un mes seguido puede tener pues un impacto en la economía de una recesión de 10%. Y bueno, como no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando, definitivamente el mundo va a entrar en recesión. Por otro lado, pues tenemos también que en la medida que se aplana la curva de propagación de la epidemia, es decir, en la medida que se toman medidas de cuarentena, suspensión de actividades, suspensión de clases, en la medida que se cierran pues las industrias, se cierran también los comercios no indispensables, en esa misma medida la recesión, la profundidad de la recesión se hace mayor. Es decir, el gran reto acá está en que cuando tú aplanas la curva de propagación de la epidemia, se profundiza la curva de la recesión económica, que no está aprobado. El debate que existe actualmente es cómo tú aplanas la curva y a la vez aplanas también la curva de la recesión económica. Está descontado que el mundo va a entrar en recesión, no hay manera de que la economía crezca en estas circunstancias, tomando en cuenta que tienes problemas tanto de la oferta agregada como la demanda agregada. Es decir, tienes una recesión que viene por las dos vías, y teniendo esa situación, pues es muy difícil reaccionar. Dicho eso, hay que decir que no hay una política dos instrumentos de política económica que usan en estos casos. Uno, la política monetaria, y otro, la política fiscal. De nuevo, este tipo de políticas funciona en la medida en la cual se desenvuelvan en un entorno de libertad económica, es decir, que usen mecanismos de mercado. Cuando tú tratas de hacer cualquier medida de estas empujando por la fuerza, típicamente no tienes resultados esperados. Y yo enumeré unas 5 políticas que podrían implementarse en Venezuela de manera inmediata para aliviar la recesión económica que ya está existiendo. No digo yo salir, sino aliviar. La primera era el tema de la política monetaria. Tú tienes un encaje legal de 100% marginal, es decir, demasiado restrictivo, que ha impedido que exista el crédito en Venezuela. El crédito en Venezuela se acabó, no hay intermediación financiera, los bancos son meramente agentes de pago, pero no están prestando, no hay crédito. Entonces hay que relajar o eliminar el encaje legal. Y creo que en un entorno de tanta recesión, incluso no tendría por qué impactar el tipo de cambio. Así que, haciéndolo prudentemente, creo que podrías tener una oportunidad allí de restablecer el crédito en Venezuela y aliviar un poco el tema de la presión que está generando la recesión en este momento. En segundo lugar, el pago del impuesto sobre la renta, grandes patrimonios y en general los impuestos. Tú podrías, así como hiciste con las telefónicas, también decir, bueno, el pago de impuestos queda pospuesto y nadie puede ser castigado, penado, condenado por no pagar impuestos. Es decir, que esta medida se tome, al igual que se hizo con las telefónicas, por 6 meses o hasta el fin del año, de manera tal que las empresas que tenían destinado una cantidad de dinero al pago de impuestos puedan usar eso para el pago de nómina, capital de trabajo, o simplemente mantener a flote, sobre todo la pequeña y la mediana industria. En tercer lugar, yo también había propuesto transferencias sociales masivas. Y cuando digo masivas, tiene que ver con que no se politice el tema, es decir, que se haga con independencia de una persona esté o no registrada en el sistema patria, lo cual genera una exclusión política a las personas que sí lo están. Para que tengas una idea, María Alejandra, el último trimestre del año 2019, en Venezuela entraron por ingresos petroleros adicionales debido a la expansión de la exportación, unos 3.000, 4.000 millones de dólares. Bueno, lo que estamos planteando, imagínate tú, que cada venezolano le puedas mandar $1 millón, $1 millón de bolívares, o el equivalente, $15, a 4 millones de venezolanos, por ejemplo. Esto costaría solo $60 millones. Esto lo que te refleja es que hay posibilidades fiscales de hacer esto si se toman las prioridades tal como son y no como a veces se aplican. Entonces allí hay posibilidad de transferir directamente a venezolanos sin creación de dinero inorgánico, sin presión inflacionaria, transferencias sociales masivas para compra de alimentos y medicinas, ya que hay muchas personas que han perdido su trabajo o que trabajan por cuenta propia y simplemente en este momento no hay que vender, no hay que trabajar y vamos a tener un impacto social, porque si no te mata el coronavirus, te mata el hambre en un contexto como el que vive Venezuela actualmente, es sumamente delicado. Un cuarto punto, la exoneración de aranceles para importación de materia prima e insumos a la industria. Eso tampoco apareció el día de ayer. Esto es fundamental
porque bueno, la industria está paralizándose y está compitiendo en unas condiciones desiguales. Tú tienes que tratar de que la exención arancelaria sea para todos por igual, sin privilegios. Y en quinto lugar, María Alejandra, y esto tiene que ver con una política social que nosotros venimos impulsando el año 2016, tiene que ver con la entrada de ayuda humanitaria. No puede ser que solo entre ayuda humanitaria de Cuba, o que sea la única ayuda humanitaria que acepte Nicolás Maduro, en primer lugar. Y en segundo lugar, sabemos que lo que Cuba puede mandar es simplemente marginal. Yo creo que hay muchísimas organizaciones, muchísimos países que podrían contribuir aún más, que podrían ayudarnos, y con respiradores, con dotación de hospitales, con personal médico, con capacitación, etcétera, en este momento tan crítico. Creo que es el momento en el cual tenemos que colocar a los venezolanos de primero, resolver esta emergencia. La salud del pueblo tiene que ser lo primero, como decía el adagio latino, y bueno, creo que estas 5 medidas podrían ayudar a solucionar los problemas. Las medidas que tomó Maduro me parece que van más, que algunas son necesarias, otras son superfluas, pero al ser un poco, como decía Anchelis, digamos, impuestas, fuera de los mecanismos de mercado, sino que tiene que ver con una economía más dirigida, yo creo que vas a tener problemas serios para que tengan éxito. Diputado, varias inquietudes. En principio, la primera lectura que hicimos al escuchar los anuncios es que el equipo de Maduro coloca toda la carga de esta crisis sobre los ciudadanos, sobre el sector privado. No asume ninguna responsabilidad, más allá de comprometerse a pagar nóminas en medio de la profunda depresión económica que afecta a nuestro país y el pago de bonos. Yo le pediría un comentario al respecto porque efectivamente la empresa privada ya atraviesa un momento difícil en nuestro país, sumado al cobro de nuevos impuestos, y se suma ahora la paralización y la falta de combustible. Yo le pediría un comentario porque efectivamente, como ha dicho el presidente de Consecomercio, si no nos liquida el virus, lo va a hacer la recesión. ¿Qué puede decirnos sobre el impacto inicial que van a tener estas medidas que colocan, insisto, sobre los hombros de los ciudadanos y el sector privado? Bueno, la crisis, la mayor carga de esta crisis producto del coronavirus. Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo, María Alejandra. Creo que das en el punto correcto, igual que lo hace Adán Celis. Tiene que ver con que al final todos los costos de la crisis se colocan sobre el sector privado, sobre la economía privada, que definitivamente aquí en esta crisis todos vamos a perder, sin duda alguna. Pero tal vez el rol del Estado, que estaríamos esperando los venezolanos, tiene que ver con mayores incentivos, mayores facilidades, mayores apoyos también a la empresa privada. Es decir, aquí se mantiene en definitiva un discurso y una política antiempresa que le coloca cargas a la empresa y que en definitiva, bueno, digamos, al final lo que tú tienes que dar mayores facilidades, mayores apoyos. Por ejemplo, o sea, el tema del encaje legal está clarísimo que había que aplicarlo. Es una política que no daña a la empresa, es una política que puede ser expansiva, es una política que desde hace mucho tiempo se está pidiendo que sea revisada. La echamos en falta, igual que el impuesto sobre la renta, es decir, pareciera que no están dispuestos a perder ninguno de los beneficios que tiene el Estado, bueno, ya que ellos son los burócratas del Estado, y colocaron pues sobre la empresa privada especialmente, y que en definitiva es sobre el ciudadano, los costos de esta crisis. Así que, nuevamente, aquí no hay solución sencilla, aquí no hay una fórmula mágica, nos estamos enfrentando a algo completamente nuevo. El debate académico está simplemente pues buscando soluciones que en este momento no existen, pero definitivamente si colocas más carga sobre la empresa privada, el efecto final va a ser sobre el consumidor y también sobre el trabajador. Pero es que además, diputado, la carga es sobre el sector privado y concretamente sobre los ciudadanos. En otros países como Colombia suspendieron, por ejemplo, temporalmente el cobro del IVA, el impuesto al valor agregado, una decisión rápida que se podría tomar en nuestro país. Está también el pago del impuesto sobre la renta. Todo esto es dinero que saca del bolsillo de los ciudadanos el Estado y que da la impresión no está dispuesto a perder a pesar de las dimensiones de esta pandemia. ¿Qué puede decirnos al respecto? Así mismo, María Alejandra, es que estamos en el mismo punto, estamos completamente de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmovilidad laboral es colocarle un costo a la empresa. Más que eso, habría que garantizar a aquellas personas que queden desempleadas un apoyo, más que destruir o colocar una carga tan grande sobre todo la industria. Esto es
bien importante. Luego el tema de, bueno, cómo pagaría el Estado las nóminas públicas, ¿no? Entonces, típicamente en el pasado ocurría con el chantaje que siempre ocurrió a través del sistema Patria, lo cual es un problema porque eso no te garantiza que todos sean tratados por igual, especialmente aquellas personas que no están dispuestas a sacarse el carnet de la patria por considerarlo un carnet partidista. Entonces, allí tienes ya, digamos, dificultades serias, ¿no?, en la aplicación de estas medidas que nuevamente son politizadas y que eso genera pues una gran restricción en cuanto que no son para todos los venezolanos, sino simplemente para aquellos que tienen mayor fidelidad política a Nicolás Maduro. Ahora, sobre las medidas que anunciaba ustedes de la Comisión de Finanzas, el propio presidente encargado Juan Guaidó, ¿cómo sería posible esto de los subsidios directos de 800.000 y 1 millón de bolívares o lo equivalente a $15? Es decir, para alcanzar al 60% de la población. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes están haciendo? Sí, el planteamiento aquí es ir sobre aquellas poblaciones que no tienen empleo formal, es decir, que son personas que salen a la calle cada día a ganarse el sustento diario, y por otro lado tendrías que ir sobre el desempleo. Es decir, tú no estás acá con inmovilidad laboral, sino estás suponiendo pues que algunas personas van a perder el empleo, como de hecho va a ocurrir, y tienes que dar subsidios directos a estas personas. Es decir, hay unos retos importantes acá, pero la idea sería trabajar con el sector privado, trabajar con el sistema financiero, con la banca, y identificar a esas personas e ir a un subsidio directo. Es lo mismo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo mismo que está ocurriendo en gran cantidad del mundo, en partes del mundo, en la cual esta parece ser la política más eficaz para estimular la demanda agregada, es decir, transferencia directa sobre los ciudadanos. Eso plantea retos, por supuesto, pero en definitiva es una manera de que no se te venga al piso la demanda de bienes y servicios y especialmente la gente tenga posibilidad de consumir alimentos y medicinas. Lo más duro de esta crisis es que vas a tener problemas serios las personas si esto se extiende más allá de cierto tiempo, como ya está ocurriendo, en la posibilidad de consumir los alimentos básicos y las medicinas básicas que la gente necesita. Dos inquietudes, diputado. El fin de semana trascendió que Nicolás Maduro insiste con acudir al Fondo Monetario Internacional. El presidente encargado decía que la ayuda de esta institución es vital para hacer frente a la crisis en nuestro país. ¿Frente a qué escenario estamos con relación a este tema? Lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, creo que en este punto estamos un poco todavía en el circo político, ¿no? Pienso que Nicolás Maduro está usando esto para tratar de lograr mayor reconocimiento internacional, como ocurrió con todo el incidente con Duque, y como está tratando de hacer ver, pues tratando de que entre un avión de Conviasa a Estados Unidos a buscar venezolanos que han quedado varados allá. En cualquier caso, creo que es un hecho de gran significación política, por cuanto es el reconocimiento de 30 años de una narrativa que se viene al piso en cuanto que ha sido el Fondo Monetario Internacional el responsable de la pobreza en Venezuela. Pues bueno, una vez que acudes al fondo reconoces pues que, precisamente para paliar la crisis económica y la pobreza en Venezuela, reconoces pues que el fondo no es el responsable de la crisis, y por otro lado pienso que están completamente desesperados tomando esa medida, sabiendo que le iban a decir que no, poniendo, como se dice coloquialmente, el pescuezo para que les golpeen. Están aceptando pues tácitamente que han fracasado. Creo que el fondo tiene un serio problema en cuanto en su seno no se reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, tampoco se reconoce a Juan Guaidó como presidente, simplemente no hay relación en este momento de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional, relación formal al menos, y eso pues hace que se cierren esas puertas. Nosotros siempre hemos dicho que Venezuela tiene que restablecer el crédito internacional, el acceso a los mercados, el acceso a los multilaterales, por supuesto, y en el caso del Fondo Monetario Internacional, es una expresión de ello. Y por eso tú dices, para que el tema del fondo pueda funcionar, tiene que haber un reconocimiento político, y para que haya un reconocimiento político tiene que resolverse la crisis política. Por eso la tesis que tantas veces hemos comentado tú y yo, de que aquí no hay cambio económico sin cambio político, o al menos que haya empezar a solucionar el tema político en Venezuela, que exista un proceso por lo menos para que se pueda abrir el cambio económico. Mientras eso no ocurre, lo cual no parece que esté ocurriendo, no tienes manera de acceder al crédito internacional que es tan necesario en este momento y como siempre hemos pensado que es una palanca fundamental para la reconstrucción de Venezuela. Diputado, le cambio la pregunta.
La Asamblea Nacional está dispuesta a avalar la nueva solicitud que hace Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional por $1.000 millones para hacer frente a la crisis. Bueno, nosotros siempre, María Alejandra, siempre hemos estado dispuestos a que cualquier operación de crédito público pase por la Asamblea Nacional. Si en este momento en el seno de la Asamblea Nacional existe o no el consenso para eso, en este momento no estoy seguro que eso exista, ¿no? Pero el tema es que en el caso del Fondo Monetario Internacional es algo que no existe, es inexistente, porque Nicolás Maduro no es presidente de la República y luego no está reconocido, entonces es inexistente en definitiva la solicitud, tampoco ha llegado la misma. Entonces, si se plantea el problema, habría que plantearlo en términos políticos, no meramente de la solución del tema de un crédito, no. Es decir, pues no, lo que quiere Nicolás Maduro en este momento es que estemos hablando sobre esto, cuando esto es completamente inexistente tanto para el Fondo Monetario Internacional como para la misma comunidad internacional. Eso no tiene sentido ni siquiera dar el debate. Claro, lo que pasa es que quien plantea la necesidad también es el presidente encargado, Juan Guaidó. Claro, pero tampoco, en ese sentido, tampoco existe el tema, porque tampoco es reconocido en el seno del Fondo Monetario Internacional. Me explico. ¿Qué pasa? Teóricamente, definitivamente, hace falta esta ayuda internacional, pero tienes que resolver el problema político primero. Si no, no tiene sentido hablar sobre algo que es completamente inexistente. En la Asamblea Nacional siempre existe consenso para buscar dinero, para buscar recursos, para solucionar los problemas de la gente, del pueblo venezolano. No cabe duda que hace falta financiamiento internacional. El tema es que estás atrapado, en definitiva, en un irreconocimiento de todas las partes, al menos delante del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, delante del Banco Interamericano de Desarrollo, la Asamblea podría explorar estos mecanismos, pero mientras dure la usurpación en Venezuela, o sea, mientras no haya la posibilidad de que la Asamblea Nacional tenga control del territorio, no hay manera de ejecutar los fondos, se sigue en el mismo problema. Diputado, yo le ruego permanezca unos minutos más, no sé cómo está de tiempo. Al regreso de la pausa quisiera ahondar en las cifras, en las proyecciones sobre la posible caída de nuestra economía. La mañana de hoy, el fin de semana, firmas como Morgan Stanley hablan de una caída en los Estados Unidos mucho mayor que la que se registró durante la depresión económica. Estamos hablando de 30% según estas firmas para el segundo trimestre de este año. JP Morgan habla de 14%, Goldman Sachs de 24%. La situación es grave en la principal economía del mundo. ¿Qué puede ocurrir en el caso concreto de nuestro país? Le dejo la inquietud de ser posible. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de las medidas económicas que se anunciaron ayer, el impacto que esto va a tener para Venezuela. Hablamos de la pandemia de coronavirus. Nos acompaña el diputado Jorge Alvarado. Rápidamente, diputado, sé que tiene compromisos, le doy la palabra para contestar. ¿Es posible predecir el impacto para nuestra economía a la luz de lo que ya conocemos, las medidas que se han anunciado y las proyecciones que hay para países como Estados Unidos, la principal economía del mundo? Se habla de una caída hasta 30% en el segundo trimestre de este año. ¿Qué puede decirnos?
Sí, sin duda alguna. Creo que por ahí están los números, María Alejandra, un mínimo de 10% que puede llegar hasta 30% de contracción económica. Eso en Venezuela, pues bueno, ya sería cavar en el fondo del piso en el cual estamos. Y ya estamos sintiendo esa crisis, María Alejandra, porque el mecanismo de transmisión de la crisis global es a través de los precios del petróleo. Ya Venezuela, sin coronavirus, imagínate que Venezuela no tuviese ningún caso de coronavirus, ya tendría un impacto profundo vía los precios del petróleo. Y por otro lado, la parálisis que ha generado esto, tanto de la oferta de bienes y servicios, como tú decías, falla de combustible, fallas para ir al trabajo, simplemente las empresas no están trabajando, y por otro lado la caída de la demanda, que tiene que ver con que la gente no tiene capacidad de consumo, vamos a tener un efecto pues tremendo. Es difícil en este momento predecirlo, pero sí, sin duda alguna, de 10 a 30% podría estar esta contracción de la economía mundial. Esta pandemia es un choque de la economía sumamente profundo. Esto posiblemente nos tarde un tiempo en recuperarlo, y creo que esto sigue profundizando pues en la crisis en Venezuela. Nos ha pasado el típico caso de aquella persona que no reparó el techo en tiempo de sequía, y cuando llegan las lluvias ya no hay tiempo para reparar el techo. Esto nos agarra completamente vulnerables, y por eso el impacto en Venezuela podría ser aún mayor. Gracias, diputado Ángel Alvarado, por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado por Miranda, él es economista, expresando opinión y análisis acerca del impacto que va a tener la pandemia en nuestro país y las medidas anunciadas ayer. Se suma a nuestra mesa de debate la también economista Tamara Herrera, ya está al frente de la firma Síntesis Financiera. 1.000.000 de gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Iniciaría a partir de la reflexión que acaba de compartir el diputado Ángel Alvarado sobre la caída más pronunciada aún de la economía venezolana producto de lo que está ocurriendo. Y le comparto un dato: el WTI, el precio del petróleo de referencia en los Estados Unidos, bajó a $22,42 en el inicio de la jornada de este lunes. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que el punto de partida fundamental es que Venezuela le llega un shock global con este problema del coronavirus en unas condiciones en las que prácticamente no está ningún otro país del planeta, en unas condiciones de muchísima fragilidad por una prolongada condición de recesión, una prolongada condición de fragmentación y prácticamente colapso de servicios públicos. Entonces es como una avalancha, y creo que el ejemplo que decía el diputado es ilustrativo. Es decir, hay una cantidad de cosas que están al descubierto, y ha sobrevenido este shock del coronavirus, que tiene un poder recesivo en todos los países del mundo, pero a Venezuela lo agarra casi que pegada al piso en términos de actividad económica. Es decir, ya hay mucho desempleo, ya hay muchísimo problema para mantener calidad de vida de cada uno de los individuos, hay un aparato industrial y comercial extremadamente debilitado, y sobre eso sobreviene algo ahora que es, además, porque abordar por parte de los gobiernos, que son los que tienen la responsabilidad máxima de atención de este problema, tal como lo demuestran, lo están haciendo en todo el mundo. Los gobiernos tienen que acometer directamente el problema de la atención del coronavirus, acometer directamente las políticas de confinamiento, aislamiento, traslados que decidan, y al mismo tiempo, como esas políticas generan, y del propio coronavirus, la protección al coronavirus a través de esas políticas generan una recesión económica, todos los gobiernos del planeta se han estado ocupando de dar protección y compensación a su población y a toda la cadena de la economía, porque lo que más temen, además, la movilidad y mortalidad que puede traer el virus, es la profundización de una recesión cuando el resto del mundo estaba muy bien. A nosotros no nos agarran esas condiciones. Ayer nos anunciaron unas medidas que habrá que ver en detalle el decreto que se supone y esperamos
se conozca, se publique hoy, pero me parece, la primera impresión que tengo es que no hay esa visión global de integración de la economía, contrariamente a lo que sucede en los demás países del mundo, no parecen estar preocupados por el impacto recesivo adicional que trae esto, y es muy grave porque la preocupación de los demás gobiernos es el mejor ejemplo de la anticipación para no quedar, una vez superada la epidemia, no quedar con un país sin capacidad de mantener sus puestos de trabajo. Eso es un elemento de preocupación grave, importante para esos gobiernos, y por eso las medidas que han hecho los gobiernos son, por un lado, el complemento y apoyo de ingresos a la población, y por el otro, la flexibilización de todas las obligaciones, tanto de los individuos hasta el aparato productivo y comercial, porque tú no puedes hacer que se descargue todo. La cadena tiene de responsabilización y de costos que cada quien tiene que asumir, tiene que ser compensada desde el principio hasta el final. Si lo trancas, lo que vas a hacer es precipitar o profundizar o acelerar esa recesión, y eso sería nefasto para una economía ya tan debilitada como la nuestra. Si un taxista hoy no puede salir a trabajar, o encuentra la 10ª parte de los conductores, o no puede hacerlo porque el decreto 4160 se lo impide, ese es una unidad de producción de un servicio que no genera ingreso ese día. Por eso es que es importante que el gobierno haya anunciado que hay una compensación. Pero la pregunta es, ¿y las empresas que tienen que cerrar y no logran vender? ¿Cómo hacen justo además en momentos en que hay que hacer liquidación anual de impuestos, que están pagando impuestos adelantados de IVA? ¿Cómo se puede pagar impuestos adelantados sobre unas ventas que no se realizan? ¿Cómo se puede sostener la actividad y el empleo dentro de una empresa si no se flexibilizan las condiciones tributarias? ¿Cómo se puede pagar las obligaciones bancarias que ahora están tratando de, no las están ni siquiera flexibilizando, sino que están exonerando, sin explicar en qué condiciones no se pagan ni capital ni intereses, pero la banca está venida menos, y ahí es donde la cadena de flexibilización tiene que ir a las autoridades del ámbito bancario, como es la Superintendencia de Bancos, como es el Banco Central de Venezuela, para que, ya que la banca en este tipo de créditos no va a cobrar durante 6 meses, pues entonces hay que flexibilizar una cantidad de normas, porque de lo contrario estamos también precipitando un deterioro aún mayor del sistema bancario. Esto, lo que quiero decir en este mensaje es que en condiciones de crisis abierta, incuestionable, que llaman a solidaridades mundiales y en toda la cadena, la responsabilidad primera y última la tienen los estados de cada uno de esos países, y ellos son, y para eso son estados, los que pueden estar en condiciones de asumir el costo de protección del país. Y proteger el país es proteger a su economía. Varias inquietudes. El impacto inflacionario que va a tener esta cantidad de bonos que en teoría va a salir a la calle. ¿Qué puede decirnos? Es inevitable que esto ocurra. No veo forma ninguna. Si el Estado además asume los gastos extraordinarios que tiene que asumir por esta crisis, es inevitable que esa propenda, y más aún en un país en recesión, y si no agilizan más bien vías expeditas de facilitación de la producción, es obvio que va a producirse una aceleración de precios. Es inevitable. Ni siquiera un control de precios lo va a poder evitar. Ni siquiera el aprendizaje que ha tenido, supongo yo, que el aprendizaje que ha tenido el gobierno al ver
que cuando exacerban los controles de precios lo que genera es escasez. Espero que no se les ocurra hacer anuncios de esa índole, porque entonces es verdad que la crisis toma visos que precisamente todos los demás gobiernos del mundo han tomado conciencia de que no es así como la deben abordar. Lo que tienen que hacer es que el coronavirus desde lo económico no termine por destruir y acabar con los espacios de producción y de trabajo y de sustento de una sociedad. Comparto con nuestra invitada lo que escribía ayer el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo. Él decía, tratando de entender los anuncios políticos de hoy, no hay relación con salvar empresas y empleo. Planteamos la necesidad de unión por la nación. Sin servicios, crédito, diferimiento fiscal ni política laboral de contingencia, si no nos liquida el virus, lo hará la recesión. Quisiera su comentario ante un mensaje de esta naturaleza. Es efectivamente el mismo mensaje. El mensaje es que no se puede ver separadamente a los miembros de la economía, tienes que ver a la economía. Si ves a la economía en conjunto, entonces entiendes el sentido de las palabras del señor Capozzolo. Es decir, si se muere la economía, morimos todos. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque, es decir, da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro no está preparado, bueno, no estaba preparado, no estaba cuando inició su administración y en esta situación mucho menos. ¿Qué herramientas, qué margen de acción tiene nuestro país para hacer frente a esta crisis? Y hablo desde el punto de vista internacional. En un momento determinado, ¿cree usted, y apelo a su experiencia, que organismos internacionales, Naciones Unidas, tomarán medidas porque, es decir, para hacer frente al agravamiento de la crisis humanitaria compleja que ya existía en nuestro país? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, evidentemente Venezuela la agarra en pésimas condiciones porque el coronavirus precipitó una guerra de precios de petróleo que se suman al impacto de la sanción sobre Rosneft, y eso hace que Venezuela tenga un flujo de ingresos prácticamente nulo en estos meses. Y es evidente que se necesita, y esto, en mi opinión personal, va a exigir acuerdos políticos nacionales del máximo nivel, porque no se puede abandonar la noción de problema nacional y el contacto con los entes multilaterales y supranacionales es importantísimo. Yo creo que es mucho lo que puede hacer el gobierno flexibilizando sus propias condiciones para facilitar y acelerar el ingreso de la ayuda humanitaria, que es un problema de ya largo plazo y que sigue enfrentando trabas independientemente e incluso aun cuando las sanciones eximen los efectos sobre lo que es ayuda humanitaria. Entonces creo que hay que hacer una estrategia de alto nivel, lo menos confrontacional posible para lograr los resultados deseados que son en favor de la población del país. Sobre el impacto que ya tiene la escasez de gasolina para nuestra economía, el presidente de FEDENAGA nos decía la semana pasada que si no se tomaban medidas, iba a estar comprometida la distribución de alimentos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Creo que esa preocupación se comparte desde el propio momento en que está en crisis la producción de petróleo en Venezuela y la caída de los precios. Uno asume, pero lamentablemente no hay la información completa de que así sea, asume de que hay un esquema de racionamiento bien orquestado y obviamente tiene que haber racionamiento y tiene que jerarquizar con las prioridades precisamente de traslado de alimentos e insumos a nivel nacional. Eso exige una coordinación de la más eficaz a las mayores y más elevadas instancias, tanto del aparato productivo privado, de las autoridades y del estamento militar, que son los que en última instancia, cuando hay crisis de envergadura,
pueden custodiar además ese proceso, porque en Venezuela el tema de seguridad se ha agravado muchísimo a lo largo de los años, y si hay algún atisbo de desabastecimiento, sabemos que también la hay de asaltos, etcétera, en carretera. O sea que esto exige coordinación conjunta de parte de todos los entes responsables en el país, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y sí, hay escasez, y donde hay escasez hay que asegurar una justa priorización de las necesidades del país, y esperamos que sea apropiada. Ojalá las hagan públicas y el país lo pueda, además se puede tranquilizar muchísimo si las conoce. La información veraz, ponderada y equilibrada al país es lo fundamental en momentos como este. Ojalá existiera conciencia en el equipo de Nicolás Maduro sobre este tema en específico. Tamara Herrera, gracias por atendernos, acompañarnos. Ella es economista, directora de Síntesis Financiera. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puede ver nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hemos compartido con ustedes la frustración, la decepción del sector privado, economistas, analistas, luego de los anuncios económicos que hizo ayer Nicolás Maduro en el marco de la pandemia que afecta a Venezuela. Nos acompaña María Carolina Uzcategui, fue presidenta de Consecomercio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Le pedía una primera reflexión de su parte. Hemos leído algunos mensajes como el que escribía ayer el presidente de Conindustria hablando de su absoluta decepción ante las medidas anunciadas en cadena nacional y recordando que todos los gobiernos responsables del mundo han anunciado medidas para ayudar a oxigenar a su sector productivo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que indiscutiblemente hay que ver que aquí no se pensó en ningún momento en beneficiar al verdadero motor nacional y sobre todo quien genere el bienestar para la mayoría de los venezolanos. No solamente por el hecho de generar empleo, por la necesidad de continuar produciendo alimentos y demás productos de primera necesitamos, porque Venezuela está en las peores condiciones posibles. No tenemos en este momento importaciones, sabemos que la de conectividad con los demás países, de resguardar sus propios alimentos, tener sus propias reservas para cubrir a sus propios ciudadanos. Entonces, también importar. En nuestro caso, es aún peor. Nos anuncian un salario que en el 2018 tal vez una solución para algunas empresas, porque está ofreciendo mucho más de lo que la mayoría de los empresarios. Pero en este momento, prácticamente ningún empresario privado paga esos salarios de miseria que hoy en día tenemos como salario mínimo. Pensar que el gobierno, que nosotros estamos pagando
está pagando a sus trabajadores es un absurdo, porque primero el gobierno no tiene la capacidad y segundo, una emisión de esos volúmenes que se requeriría, estamos hablando de más inyección a la inflación venezolana. Ya sabemos las consecuencias que trae cada vez que el dinero emite bonos, petros, lo que sea. Vemos que pasó en enero, cómo se dispara la inflación, también la tasa de cambio oficial y no oficial, que hoy en día son lo mismo. Entonces, ¿cómo aplican esto? No tiene ningún sentido ni ninguna relación con la sociedad del país. Hablar de suspensión de alquileres, por ejemplo, hay personas que viven de esos alquileres, a suspender el pago de alquileres. Suspensión, eso puede significar en ninguna parte, hay que esperar la Gaceta, obviamente, si esa suspensión quiere decir que más adelante la vamos a pagar, y de qué manera lo vamos a pagar. Eso no se explica en ningún momento de la locución y no se escuchó en ninguna parte la suspensión que en realidad esperábamos la mayoría de los, y pudiera haber sido un aporte del gobierno nacional de las empresas hoy en día, y que con ello pudiéramos de alguna manera aliviar la obligación que tenemos con nuestros trabajadores, sus nóminas, y tratar de mantener de alguna manera a la sociedad y a la producción, que es la reducción de los tiempos o la extensión de los tiempos de declaración de impuestos, la eliminación del anticipo, por ejemplo. No estamos diciendo que nos eliminen el dar un anticipo sobre la renta y sobre el IVA, que tenemos que hacerlo todas las semanas. No estamos, necesitamos que, ¿cómo vamos a sacar los cálculos del impuesto sobre la renta? Ya podemos ir a nuestras oficinas a trabajar. O sea, una serie de medidas que se esperaban por parte del gobierno nacional, que no son precisamente dejar de pagar el celular o dejar de pagar lo que nos va a dar oportunidades de manejarnos mejor como empresas y continuar de alguna manera con ciertos niveles de producción que pueda solventar la situación del país. En su opinión, es pronto, pero tal y como lo ha advertido el actual presidente de Concercomercio, en estas circunstancias, y si no hay cambios, si no nos mata el virus, nos va a matar la recesión. Estoy citando un tuit que publicaba el señor Capozzolo ayer, luego de la cadena. ¿Qué opina usted? Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y eso no es nada más a Venezuela, es una situación que se está viviendo a nivel mundial. Es por eso que todos los países serios están tomando medidas para tratar de mantener a las empresas funcionando, tratar de alguna manera el colapso de las pequeñas empresas, que son las que más sufren en situaciones como esta, porque la recesión es una realidad en el país. Se comportan los mercados bursátiles a nivel mundial día tras día. Hoy es otro día en que todo el mundo queda con la respiración suspendida esperando a ver cuál va a ser la nueva caída que van a presentar estos mercados. El país, ¿no? y la desaparición de empresas pequeñas y medianas, sobre todo, y algunas grandes, por esta grave situación que está viviendo a nivel mundial, no va a eludir a Venezuela. Aquí también va a ocurrir algo similar. María Carolina Uzcategui, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue presidenta de Concercomercio, expresando opinión, análisis acerca de las medidas que se anunciaron ayer, el impacto que esta crisis sanitaria va a tener para Venezuela. Y bueno, le adelanto algunos datos. El petróleo amanecía cayendo otra vez este lunes. El WTI abrió en $23,42 de referencia en los Estados Unidos, el Brent de referencia en Europa en $27,24. El índice de la bolsa de Shanghái en Asia abrió en rojo, perdía 3,11% durante el inicio de la jornada, y lo mismo ocurría con las bolsas europeas, producto de esta crisis, y lamentablemente Venezuela no va a escapar de ello. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Bueno Restaurante ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Bueno Restaurante, único y especial. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a propósito de la necesidad de la transparencia en el manejo de la información en plena crisis por el coronavirus en nuestro país, hay que destacar lo ocurrido con el periodista Darvinson Rojas. Él fue detenido el fin de semana por las Fuerzas de Acciones Especiales. Se encuentra en la UD5 de Caricuao luego de permanecer desaparecido por varias horas. La información la dio a conocer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Alertó que la administración del presidente Nicolás Maduro, pretende levantar un falso positivo contra el comunicador, y leo parte del comunicado del sindicato. La detención se ejecutó por información sobre el coronavirus que Rojas habría publicado en redes sociales, y sus padres alcanzaron a escuchar que los funcionarios le pedían revelar la fuente de unas estadísticas de casos de COVID-19 en el estado Miranda. Bueno, el programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas exigió la liberación inmediata de Darvinson Rojas y aseguró que las autoridades deben garantizar que la cobertura de la pandemia en nuestro país pueda ocurrir sin miedo a imposición de castigos y penas. Y en redes sociales, como es natural, muchos se preguntaban si esto formaba parte de la radicalización de la cuarentena de la cual habló Nicolás Maduro ayer en cadena de radio y televisión. Nosotros con esta información nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno